a todos, ya estoy aquí de regreso. Vamos a seguir con la predicción de sismos, terremotos y maremotos, esta vez con Chile, segunda parte. Empezamos con La Serena. En La Serena ve que se van a producir sismos y terremotos son los siguientes. 2.2 con la profundidad de 50 kilómetros. 2.5 a 3.0 máximo con profundidades entre 55 y 70 kilómetros. 3.3 con profundidad de 78 kilómetros, 3.6 a 4.0 máximo con profundidades entre 91 y 104 kilómetros, 4.3 con profundidad de 86 kilómetros, 4.5 a 4.8 máximo con profundidades entre 97 y 105 kilómetros, 5.0 con profundidad de 102 kilómetros, 5.3 a 5.7 máximo con profundidades entre 122 a 140 kilómetros, 5.9 con profundidad de 157 kilómetros. También se va a producir sismo de 5.8 con profundidad de 113 kilómetros. 6.0 con profundidad de 109 kilómetros. También se va a producir terremoto. 7.0 con profundidad de 184 kilómetros. 7.3 con profundidad de 162 kilómetros. Los Andes. Los Andes veo que se va a producir también sismo y terremotos. Son los siguientes. 2.0 con una profundidad de 72 kilómetros. 2.3 a 2.8 máximo con profundidades entre 77 y 80 kilómetros. 3.2 con profundidad de 81 kilómetros. 3.4 a 3.8 máximo con profundidades entre 93 a 105 kilómetros. 4.0 con profundidad de 103 kilómetros. 4.2 a 4.8 máximo con profundidades entre 50 y 53 kilómetros. 5.0 con la profundidad de 32 kilómetros, 5.2 a 5.7 máximo con profundidades entre 21 y 26 kilómetros y 5.9 con la profundidad de 13 kilómetros. También se va a producir el sismo de 6.0 con la profundidad de 70 kilómetros y 6.2 con la profundidad de 94 kilómetros. También se va a producir terremotos, 7.0 con la profundidad de 148 kilómetros, 7.0 profundidad de 148 kilómetros, 7.1 con la profundidad de 116 kilómetros y 7.3 con la profundidad de 192 kilómetros. Y además se va a producir uno de 7.4 con una profundidad de 50 kilómetros. Mejillones. En Mejillones que también se va a producir sismo y terremotos. Son los siguientes. 2.0 con una profundidad de 116 kilómetros. 2.4 a 2.7 máximo con profundidades entre 121 a 123 kilómetros. 2.9 con una profundidad de 131 kilómetros. 3.1 a 3.7 máximo con profundidades entre 142 a 159 kilómetros. 3.9 con una profundidad de 161 kilómetros. 4.1 a 4.5 máximo con profundidades entre 170 a 177 kilómetros. 4.7 con profundidad de 179 kilómetros. 5.0 a 5.3 máximo con profundidades entre 180 y 193 kilómetros. 5.5 a 5.7 máximo con profundidades entre los 4 y 7 kilómetros. También se va a producir sismos de 5.8 con la profundidad de 17 kilómetros. También se va a producir terremotos de 7.1 con la profundidad de 112 kilómetros. 7.2 con una profundidad de 143 kilómetros. 7.4 con una profundidad de 166 kilómetros y 7.6 con una profundidad de 95 kilómetros. Antofagasta. En Antofagasta ve que se va a producir sismos y terremotos. Son los siguientes. 2.1 con una profundidad de 101 kilómetros. 2.3 a 2.7 para sismos con profundidades entre 102 a 112 kilómetros. 3.0 con la profundidad de 113 kilómetros. 3.1 a 3.8 para sismos con profundidades entre 115 a 120 kilómetros. 4.0 con profundidad de 116 kilómetros. 4.1 a 4.7 para sismos con profundidades entre 130 y 4 a 136 kilómetros. 4.9 con la profundidad de 142 kilómetros. 5.1 a 5.5 máximo con profundidades entre 160 y 172 kilómetros. 5.7 a 5.9 máximo con profundidades entre 91 y 105 kilómetros. Y también se va a producir sismo de 5.8 con la profundidad de 34 kilómetros. 6.0 con la profundidad de 18 kilómetros. Y un 6.2 con una profundidad de 3 kilómetros. También se va a producir estos terremotos de 7.0 con una profundidad de 93 kilómetros, 7.2 con una profundidad de 78 kilómetros, 7.4 con una profundidad de 53 kilómetros, 7.6 con una profundidad de 42 kilómetros. Ovalle.
En Ovalle veo que se va a producir sismos. El siguiente, 2.2 con una profundidad de 84 kilómetros. 2.4 a 2.9, ¿vale? Parecemos con profundidades entre 87 y 92 kilómetros. 3.1 con la profundidad de 94 kilómetros. 3.3 a 3.8, parecemos con profundidades entre 103 a 108 kilómetros. 4.0 con la profundidad de 110 kilómetros. 4.2 a 4.8 parecemos con profundidades entre 113 a 117 kilómetros. 5.0 con la profundidad de 120 kilómetros. 5.2 a 5.7 parecemos con profundidades entre 122 y 134 kilómetros. También se va a producir un sismo de 5.9 con una profundidad de 86 kilómetros en Ovalle. Mucho cuidado. Ovins. En Ovins veo que se va a producir sismos y terremotos. Son los siguientes. 2.3 con una profundidad de 94 kilómetros. 93 kilómetros, perdón, 93 kilómetros. 3.6 a 3.3 máximo con profundidades entre 90 y 92 kilómetros. 3.5 con una profundidad de 97 kilómetros. 3.7 a 4.2 máximo con profundidades entre 80 y 88 kilómetros. 4.4 con profundidad de 66 kilómetros. 4.8 a 5.0 máximo con profundidades entre 52 y 55 kilómetros. 5.2 con una profundidad de 43 kilómetros. 5.7 a 5.9 vale, a 5.6, perdón, 5.4 a 5.6, asumo con profundidades entre 21 y 30 kilómetros, y 5.8 con una profundidad de 1,5 kilómetros. También se va a producir sismos 6.0 con una profundidad de 116 kilómetros y un 6.4 con una profundidad de 72 kilómetros. También se va a producir terremotos. 7.1 con una profundidad de 130 kilómetros. 7.3 con una profundidad de 119 kilómetros y 7.5 con una profundidad de 105 kilómetros y 7.7 con una profundidad de 92 kilómetros. Punta Arena. En Punta Arena veo que se van a producir sismos. Y este ya es el último de la segunda parte, ¿vale? 2.4 con una profundidad de 194 kilómetros. 2.6 a 3.0, máximo con profundidades entre 197 y 200 kilómetros. 3.3 con una profundidad de 181 kilómetros. 3.5 a 3.8, máximo con profundidades entre 72 a 77 kilómetros. 4.0 con una profundidad de 70 kilómetros. 4.2 a 4.8, máximo con profundidades entre 50 y 57 kilómetros. 5.0, vale, un sismo de 5.0 con una profundidad de 140 kilómetros. 5.2 a 5.5 máximo con profundidades entre 120 a 126 kilómetros. 5.7 con una profundidad de 18 kilómetros. También se va a producir sismos de 5.6 con una profundidad de 95 kilómetros, 5.8 con una profundidad de 71 kilómetros y 6.0 con una profundidad de 112 kilómetros. Además se va a producir un 6.2 con una profundidad de 51 kilómetros y un 6.4 con una profundidad de 42 kilómetros. Bueno, aquí os dejo las predicciones de sismos, terremotos y maremotos para Chile, segunda parte. Más tarde estaré subiendo la tercera parte. Nos vemos.